Tengo el poder de cambiar yo, no de cambiar a la gente que me rodea. Cuando yo cambie a través de la aceptación de lo que estoy viviendo, mi mensaje va a ser diferente hacia el exterior. Pero ¿en qué momento identificas que requieres un cambio? Estúpidamente o erróneamente yo decía, mientras a mi familia no le falte nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cantina de Don Chon, aquí en Rancho Seco, de Doña Edita García. Soy Paulino Soto. Hola, ¿qué tal? Jesús Fonseca, en su podcast Generación X. Pues bien, vamos a hablar hoy, en vísperas, ¿verdad?, de la Navidad, de todos los temas de la infancia, de varios capítulos hemos hablado de carencias, de cómo la hemos vivido y ahorita estas fechas, ¿no?, cómo hemos llegado, cómo vivíamos en nuestra infancia estas fechas y hoy en día cómo tratamos de nosotros cambiar esa situación. No, y lo padre es cómo vivía yo en mi infancia, cómo la viví ya como un ser responsable de una familia, porque también se vive. Y pues bueno, hoy que ya de cierta manera estamos un poquito más pues adultos o maduros, en todo, en cuerpo y en mente, ¿no? Todo el cuerpo. Pero bueno, esta ocasión lo vamos a apoyar. Tenemos un invitadazo. La verdad es que es una persona que estimo mucho. Es siempre un grato placer hablar con él. Sí, en ocasiones nos han preguntado, oye, pues, ¿cómo le hicieron? ¿O de dónde han aprendido? Y la verdad es que es efectivamente una persona que quiero mucho, que ha sido eje para nosotros. Y pues ya sin tanto, no, porque luego se la cree. Ya sabes cómo es. Pues bien, bienvenido, vamos a dar la bienvenida al señor Carlos Núñez, Charlie, que la verdad es un placer. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos adelante. Me da mucho gusto estar con ustedes. De verdad que Agradezco bienvenido la invitación y sobre todo esto que me invita Generación X a compartir estas vivencias, estos relatos de cómo era, cómo soy, cómo quiero estar. Para mí lo importante, trascender en la vida a través de experiencia vivida, de hechos reales, hechos que han marcado de alguna forma mi existencia y que me han conducido del dolor a la fortaleza, a la resiliencia, a conocer realmente todo aquello que el día de hoy me tiene de pie, me tiene fortalecido, todas aquellas vivencias, y lo veíamos ahorita, ¿no? O sea, Generación X siempre tendiente a la reunión de la familia, que tiene como tendencia principal la recuperación del tejido social. Me interesó mucho, porque el día de hoy tenemos el compromiso de cambiar el esquema de nuestras vidas, de romper con todo aquello generacional que nos ha afectado nuestro crecimiento emocional, no físico, sino emocional, y que nos ha llevado verdaderamente a darnos cuenta que podemos vivir de manera distinta si queremos. Porque el vivir de manera distinta, Jesús, como lo hemos platicado en varias ocasiones, y Paulino, es verdaderamente darme cuenta que tengo el poder de hacerlo, siempre y cuando decida emprender un nuevo caminar en la vida a través de los golpes recibidos, que hoy son los que me dan la fortaleza para poder continuar pues cambiando, ¿no? Que algún día, yo siempre lo he manejado, en el día postrero de mi vida, ya soy una persona adulta, tengo 63 años de edad, y el día de hoy empiezo a vivir, a darme cuenta que todos tenemos el derecho de reiniciarnos, de reincorporarnos, de reinventarnos nuevamente como seres humanos, para que el día de mañana, pues las generaciones que me anteceden o que me preceden, pues puedan decir con satisfacción que su padre fue un ser humano que falló, que no supo dar más que lo que recibió, que en mi caso fueron abandonos de parte de mi padre, de mi madre, tuvieron que irse a trabajar lejos y dejarme solo, y que de niño no lo entendía, que hoy he comprendido a través de la introspección propia, personal, a través del estudio de mi mente, es darme cuenta que lo hacían en buena onda, o sea, se iban porque pues me querían ayudar, querían que yo estuviera mejor, querían que mis hermanos estuvieran mejor, que el seno de la familia se recompusiera, toda vez de que somos una familia que siempre fue de muy escasos recursos,
campesinos de la Sierra de Hidalgo, que el día de hoy te puedo decir que a través de eso que he recibido, pues me he sentido mejor. O sea, me he dado cuenta que tengo el derecho de vivir bien, de estar mejor si yo quiero, y la verdad le agradezco a Generación X la invitación y compartir con ellos esta hermosa mañana de domingo, pues nuestras experiencias de vida, para podértelas compartir y darnos cuenta de que si tú quieres, puedes estar de manera diferente, porque es una decisión personal. No, Es lo que yo pienso, ¿no? No, y ustedes como vean. Definitivo, sí, es una decisión personal. Aquí es si tú quieres y hasta que tú quieras, ¿no? Pero bueno, hoy que estamos ya en fechas decembrinas, en fechas nostálgicas para algunos muy alegres, pues sería padre pues que nos compartieras cómo vivías estas fechas. Tristes, alegres. De todo, ¿eh? Aquí se vale de todo, aquí no hay... Son charlas como las que siempre tenemos. Se vale hasta llorar. Y se vale hasta llorar. Sí, porque fíjate que yo recuerdo ahorita que me dice eso, Paulino, que pues eran etapas muy tristes, créeme que a mí realmente, Chucho, estas fiestas decembrinas no me gustaban, nunca me gustaron. Me generaban una tristeza muy grave, muy profunda desde que empezaba diciembre, porque se ven recuerdos muy poco gratos de mi infancia, ¿no? Les platicaba a mis hijos cuando estaba yo chiquito, porque hasta el día de hoy, pues no me gusta el sentirme cremoso de la piel, el sentirme como resbaloso, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estaba niño, en esos tiempos de diciembre empezaba a hacer obviamente mucho frío, y recuerdo también que se me partían los nudillos de las manos y los cachetes de aquí, de la parte de abajo de los ojos, y me sangraban de tal grado que se me hacían cosas de la resequedad de la piel, y pues a la falta de un padre proveedor en la casa, pues no había grandes cosas para podernos comprar, o me doy cuenta que hay cremita para todo, ¿no? Pero que en aquel tiempo pues ni siquiera existía, pues siquiera el conocimiento de que las había, ¿no? Y mi madre compraba vaselina en los tianguis, pues así por bolsitas de a 2, 3 pesos, y nos lo untaba en los cachetes y en las manos y en los codos, que también me sangraban mucho. Y recuerdo yo que esa situación me generaba una sensación pues nada grata, no sé, andar todo como ceboso, ¿no? Como lleno de manteca. Pero que al final de cuentas sanaba mis heridas de una forma tal, o el sangrado que tenía yo. Pero sangraba esas heridas que hoy entiendo que eran heridas físicas, que las heridas emocionales pues seguían latentes en mi pensamiento, en mi mente y en mi espíritu, en mi forma de ser, ¿no? Que me conceptuaba como un niño verdaderamente pues triste, melancólico, y recordaba las posadas, y de verdad que eso me fue orillando a un grado tal que no me agradaban las fiestas decembrinas, no me agradaban los días 24 de diciembre, donde nunca hubo una cena de Navidad, por supuesto, ¿no? Donde yo vine a conocer el sabor del bacalao, de los romeros, o de esas viandas que se comparten en Navidad entre familia, en esas fechas tan memorables que son las fechas de diciembre, ¿no? Y que hoy me doy cuenta que realmente quizás las fechas o las viandas no hubieran sido tan necesarias si hubiera tenido ese empuje o ese motor emocional que me condujera a tener más seguridad en mi crecimiento como individuo, ¿no? Porque yo crecí muy acomplejado de niño, crecí en un sentimiento de alejamiento de la gente que me quería. Por lo tanto, yo recuerdo que esas fechas de Navidad no me gustaban, pero las disfruto, ¿eh? Hoy me reúno con mis nietos, con mis hijos. Hoy estoy reconquistando a mi tribu, le llamo yo, el hecho de poder convivir con ellos de una manera pues más armoniosa, ¿no? O sea, propiamente tratando de llevar a cabo esos principios de generación X, ¿no? Que es la recomposición del tejido social, que nunca pude yo tener de una forma pues bien definida en mi casa, porque pues nunca supe cómo hacer los tejidos sociales, yo no sabía que era eso, ¿no? Hoy sé que es la parte fundamental de la sociedad, es que la familia esté unida, que la familia esté en paz, que la familia pueda desarrollarse como tal para el fortalecimiento de las sociedades. Cuando vemos sociedades totalmente destruidas, totalmente equivocadas, con estereotipos muy raros a los cuando yo era niño, creo que ha cambiado mucho la juventud, ha cambiado mucho los tiempos de hoy en día. Y la verdad es que debemos adaptarnos y sobre todo
jalar, no empujar hacia las cosas negativas, sino jalar las cosas que hoy sabemos en base a los principios. Yo le escuchaba con atención, me decía que los que nacimos de 1950 a 1975 tenemos un concepto de vida. Y yo creo que sí es cierto. De ahí para acá hay mucha información, y me decía un amigo, esa información puede ser tan buena o tan mala como tú quieras, ¿no? O sea, yo no estoy en desacuerdo con las tecnologías, con las nuevas opciones que tenemos hoy de información. Sin embargo, mal manejadas y sobre todo mal revisadas por los padres, son armas peligrosas para nuestros hijos, ¿no? Donde debemos tener el cuidado que no tuvieron conmigo. Entonces, recordar estas fechas de Navidad, el día de hoy, espero ya el 24 con alegría. Estábamos pensando qué vamos a hacer, qué vamos a comer. Unos dicen que vamos a hacer mariscos, otros que vamos a hacer un pavo. Y la verdad es que lo espero con felicidad, porque no puedo pensar yo que todo el tiempo vamos a estar viendo de la misma forma, ¿no? En la amargura de la existencia, ¿no? Entonces hoy me puedo dar ese gusto, ¿no? Son ustedes como vean, ¿no? Y eso es en lo que nos enfocamos. Finalmente, el hablar de, no, yo tuve una infancia, porque hemos hablado, ¿no? De mis carencias y me golpeaban y todo eso. Entonces, hay gente que con base en esas heridas y en ese sentimiento, así se queda toda la vida y crecen resentidos y encabronados y a mí no me gusta, o peor aún, para ahogar eso que no me gusta, estas fechas ponen hasta la madre, el famoso Guadalupe Reyes, ¿no? Precisamente, pero que hay detrás de, y entonces hoy día dices, pues me la paso chingón y disfruto, o ya no, ¿qué hago para que, o sea, el tema aquí es, ¿qué hice o qué hago para poder estar bien y haber sanado esas heridas? Pues su pregunta interesante, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Qué hago el día de hoy? Perfectamente, sí. Yo te digo que muchas veces lo que hice en mi existencia fue, he entendido a través de múltiples experiencias y de un poquito de tiempo que tengo en esto, porque yo creo que nunca voy a acabar de aprender a vivir bien. Lo intento diariamente, es mi lucha constante, mi deseo personal es cambiar el rumbo de mi existencia, porque tengo derecho a hacerlo. Es que siempre el ser humano, desde mi punto de vista muy particular, siempre ha buscado una fuga a una existencia que no le agrada. Para mí ese es el tema principal, ¿no? O sea, busco un elemento ajeno a mi propia vida, donde yo me sienta bien, aunque sea de manera transitoria o efímera. O sea, yo, lo que bien dices es cierto, o sea, sí es cierto, tuve una infancia pasada muy triste, tuve una infancia que no me agradó, tuve que bolear zapatos a muy temprana edad, vender chicles y cosas así para poder subsistir o sobrevivir. Sin embargo, eso me dio la fortaleza y el entendimiento de que solamente a través de mi propio esfuerzo iba a salir adelante, ¿no? Porque muchas veces es fácil culpar a los demás, pero también encontré en la comodidad del alcohol y del cemento 5000, porque yo empecé inhalando cemento 5000 cuando tenía 13 años. Napalero, así me dijo, Napalero, no me chingues, ¿cómo que sí? Es Napalero, o sea, todos los narcotraficantes de Napalero, pues yo los empecé a consumir porque eran baratos. Empezamos a consumir cemento 5000 desde que iba yo en la secundaria, en el salón desde atrás donde no había nadie. Ahí nos llenábamos nuestras bolsas de flan y ahí chemeábamos, le decíamos vamos a chemear y ir a inhalar cemento 5000. Ya después nos veíamos en el conflicto de unos a otros quitarnos el que nos quedaba pegados en la comisura de la boca, de la nariz, el cemento 5000, ¿no? Y ya terminamos. Y me daba cuenta entonces que encontré en ello, porque por ahí lo encontré escrito, que siempre iba a buscar un elemento o algo que me sustrajera de una realidad que no me agradaba, o sea, entonces entendí que yo vivía en desagrado con la vida, que yo vivía no conforme con lo que yo estaba enfrentando como vida, por eso vivía yo en resistencia. Decían por ahí, eres víctima del síndrome de las 3 R's, vives en resentimiento, en rebeldía y en resistencia, y era cierto, o sea, esa era mi vida, o sea, yo me daba cuenta cuando era niño, Jesús, como porque la pregunta fue tuya, buscaba yo en esa adicción al cemento 5000, que después por obviedad fue creciendo, la fuga a la existencia, o sea, me sentía relajado, me sentía bien, sentía que mis iguales, que eran mis compañeros de adicción, pues nos entendíamos, ¿no? Que era lo que siempre quise encontrar, el reconocimiento, el respeto de los demás, quise encontrar la aceptación de los demás, que fue algo muy fuerte para mí, lo he logrado hasta hace de algunos años para acá, el darme cuenta que la aceptación es a través de mí mismo, hacia mí mismo,
Pero ¿qué es lo que yo buscaba? La aceptación de los demás. Y en ello lo encontraba, me encontraba en un mundo de iguales donde me daba cuenta que me agradaba estar en ese lugar. Y no adicciones, porque he leído últimamente que cuando escuchamos la palabra adicción, inmediatamente trasladamos la mente hacia el uso o al abuso de sustancias psicotrópicas muy avanzadas, que la verdad causan una adicción inmediata a ellas, ¿no? O un enganche del cual no te puedes zafar. Y lo que yo me daba cuenta en eso es que de verdad lo que yo quería encontrar era el placebo o la satisfacción de sentirme bien aunque fuera momentáneamente. Entonces, pues lo empecé a experimentar a través de la droga. Esto se fue haciendo más grande. Entonces, yo pienso que, ¿cómo lo vas a encontrar? Pues a través del conocimiento de ti. ¿Por qué me drogaba? Porque era yo un ser humano triste, inseguro, porque era yo un ser humano que buscaba la aceptación de los demás, que siempre me gustó tener amigos más grandes que yo, nunca me gustó tener amigos de mi edad. Siempre busqué los amigos más grandes que yo, la imagen de un padre que nunca estuve junto a mí. Que la verdad es que eso me llevó siempre a buscarlo de esa forma, Chucho. Encontrar, y como te lo vuelvo a repetir, en estudios hemos encontrado que cuando escuchamos la palabra adicción, porque ahí me quedé, nos dirigimos rápidamente el pensamiento hacia el abuso del alcohol o de la droga. Dice, más sin embargo hay adicciones más fuertes, más poderosas y más mortales que esas sustancias, que es por ejemplo las dependencias hacia otro ser humano. Hay gente que se ha quitado la vida por un amor platónico, hay gente que se ha quitado la vida porque no se encuentra a sí mismo, hay gente que se pone la corbata y se ahorca. Entonces, hay muchas formas de verdad, de expresar que no estás conforme con lo que estás viviendo. Y llegar a una aceptación es el conocimiento de mí mismo, el darme cuenta que el poder lo llevo dentro de mí, pero también debo de encontrar en qué momento lo perdí, en qué momento me dijeron que era yo pendejo, que no servía para nada, que mejor no hubiera nacido, porque eran palabras hirientes que yo escuché desde muy niño. Entonces dije, bueno, no es cierto, o sea, dice que por ahí que muy fácilmente voy a vivir atormentado por los espantajos del ayer. Y primero te las compras, ¿no? Ah, no, por supuesto, pues claro, tú vas a comprar lo que te diga, porque decía por ahí un amigo, me dice, la mente de un niño no conoce de bromas, el corazón de un niño no conoce de bromas. Por eso aguas cuando les digas a tus hijos, si no te comes toda la sopa van a pasar y te van a llevar. O va a venir la bruja y te va a chupar, porque los niños no la creemos, es lo que nos digan, ¿eh? Ahí me dijeron que era pendejo y me la creí. ¿No? Muchos años. Muchos años me la creí cuando me dijeron que era pendejo. Es más que el que me dijeran pendejo me daba sueño, porque me decían, ya duermas, muchacho pendejo, entonces ya me iba a dormir. Entonces cuando yo escuchaba después la palabra pendejo, pues me daba sueño en automático. Se asociaba, ¿no? Se asociaba. Es hora de dormir. Es hora de dormir, ¿no? Yo escuchaba la palabra pendejo y decía, pues es hora de dormir, cabrón. Ya me daba sueño en automático, ¿no? Así es, esa es pienso que es una de las varias causantes o causales que me llevan a darme cuenta por qué genera una adicción en mi vida. Así es. Pero ¿en qué momento identificas que requieres un cambio? ¿Se da uno cuenta? Fíjate que sí se da uno cuenta, pero se hace uno pendejo. Ajá. Yo pienso que esa es la realidad. Yo me hice pendejo mucho tiempo. Yo vivía en el autoengaño de creer que, pues sí, yo llegué a consumir cocaína de manera pues fuerte. Duré 4 o 5 días en la actividad de día y de noche, ya consumiendo cantidades cada vez mayores de alcohol porque se da uno cuenta realmente que causas un daño. Pero como yo desde chavito siempre, al no tener nada, siempre generé el hecho de algún día tener algo, tener dinero. Siempre mi seguridad siempre la fundamenté en tener dinero. Yo decía cuando era niño, cuando yo sea grande y tenga dinero, mi vida va a ser diferente. Cuando yo sea grande y tenga dinero, a mis hijos no les va a faltar nada. Entonces lo constituí como un mecanismo de defensa en mi vida, tener dinero. Y como lo medio logré llegar a tener dinero, pues ahora llegó el momento en que me di cuenta que ese dinero me generaba una seguridad material, obviamente. Entonces yo justificaba mi actividad diciendo, bueno, es que a mi familia no le falta nada. Pues todo tienen, mis hijos tienen lo que yo no tuve, han tenido buenos tenis, han tenido buenos regalos, buena ropa. Mis hijos desde temprana edad han tenido su carrito y han ido a buenas escuelas, entonces no les falta nada. Por lo tanto, yo como padre, pues sí me gusta el alcohol y me gusta la coca, pero no les quito nada a mi familia para yo poderle dar rienda suelta a mi actividad. Entonces, de esa manera lo justificaba. Sí sabía que me estaba causando un daño.
sí sabía que mi enfermedad estaba siendo progresiva y podría llegar a ser mortal. Entonces, pero yo la justificaba de esa forma, Paulino, es una buena pregunta. Sí, sí hay justificación. El enfermo, como yo, lo primero que enfrenta es la justificación. Dice por ahí que vamos a convertirnos en maestros de la mentira y de la excusa, ¿no? O sea, siempre va a ser así como un mecanismo de defensa de un ser humano para defender esa zona de confort en la que me encontraba, porque además me gustaba. Cuando mi actividad estuvo más fuerte, cuando tenía como unos 38, 40 años, ya hace algunos ayeres, tengo 63 actualmente, pues hacía yo grandes fiestas en mi casa y me gustaba obviamente pues, ser el centro de atención de las reuniones, ¿no? Debido a mi carencia, hoy lo entiendo, o sea, todo tiene un fondo. ¿Por qué lo haces, no? ¿Por qué te gusta tener tu closet lleno de zapatos? ¿Por qué te gusta tener tu closet lleno de ropa colgada que a veces ni te pones, no? O tus percheros llenos de sombreros. ¿Por qué? Y únicamente reflejo con ello pues, lo que no tuve cuando era niño. Entonces, la justificación primera que yo daba es, pues no les falta nada, güey. Y se lo decía a mi esposa, cuando me decía mi esposa, ya no tomen, ni a los niños están viendo. Carlos ya se dio cuenta que consumes cocaína. Y dice, es que no les falta a ustedes nada. O sea, estúpidamente, erróneamente yo decía, mientras a mi familia no le falte nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y creo que eso responde la respuesta de que sí hay justificación. Claro que hay un autoengaño de que todo está bien, no pasa nada, ¿no? Pero pues, al final, ¿qué es lo que falta? El papá. Claro, sí, o sea, ese es el problema. Salud. Salud. No. Agüita. Esa agüita ya no van a que estamos chupando, ¿eh? Esa agüita ya desde hace mucho tiempo. Ya se dobleteo. Agüita que sabe a barro, chingados. Agua de manantial. Sí, pues es que aquí tenemos el pozo. De la que nos invitaba doña Cata ya en Tenango, en mi rancho, en Tenango, municipio de Chapulhuacán, Hidalgo. Agua de pesebre le llamábamos nosotros. Fíjate. Recuerdos hermosos de la infancia, ¿eh? Porque sí hubo eventos tristes, Pau, sí los hubo, Chuchu, pero también hubo cosas que fueron bonitas, que fueron alentadoras, que a veces es más fácil darle rienda suelta al dolor a través de las malas experiencias, pero si soy honesto conmigo mismo, también hubo muchas cosas bonitas. Hubo mucho amor de parte de mi madre, que siempre estuvo sola con nosotros. Y el recordar a mi madre de verdad es algo hermoso, porque fue una madre que, pues, hoy entiendo, por ahí alguien me lo decía, que si hay un amor parecido al de Dios es el de una madre, y yo sí lo creo. Una madre que no te va a dejar morir de hambre, cabrón, ante ninguna circunstancia, ¿no? Un chorro de historia, de verdad. Haber venido a Generación X el día de hoy es regresarme a mi pasado, pero con la fortaleza que hoy tengo de poder entrar a él sin que me cause daño. Antes empezaba yo a hablar de mi pasado y empezaba yo a llorar. Y hoy no. Hoy hay cosas que me dan risa. Hoy hay cosas que hasta me hacen sentir bien, porque el día de hoy, gracias a Dios, pues mi vida está siendo transformada, ¿no? A través de lo que yo quiero para la misma, ¿no? Así es. Y bueno, ya platicando un poquito de esto y de lo que estamos comentando. Y el objetivo de esto es que le llegue a personas que a lo mejor hoy en día están envueltas o en una circunstancia. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué tipo de búsqueda tendrían que tener? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo primero que, como padre, porque tengo un hijo que es alcohólico actualmente, es ¿por qué tiene que ser así si yo ya no bebo? Bueno, es que las historias yo pienso que son personales, Paulino. Siempre en todos los lugares va a haber ese tipo de problemas dentro de la conformación de la familia. Decía mi madre, no todos los hijos son iguales, ni los dedos de la mano son iguales, ¿no? Todos van a pesar de... Decía mi madre algo mismo, dice, yo parí montones de huesos, de carne y de sangre. Eso fue lo que yo parí, pensamientos no parí. Entonces yo he entendido a través de múltiples experiencias, he entendido que cuando nosotros nacemos, tenemos requerimientos como seres humanos, de sobrevivencia, le llamo yo. O sea, tú tienes caca de chiquito y chillas porque te pica la colita, y chillas y tu mamá le entiende el mensaje, va y te limpia, te quita la caca y se acabó el problema. Tienes hambre y lo mismo, lloro, mi madre me pega esa fuente de dulzura, esa fuente de miel que se llama chichi, y me calmo, me tranquilizo, me pone bien. Entonces se van dando mis requerimientos en base más bien se van cubriendo mis exigencias en base a mis necesidades, a mis requerimientos, no hay ningún problema.
crezco yo a toda madre, tengo un desarrollo chingón físico, todavía no sé de emociones, aun cuando yo empiezo a mover los hilos de lo que es el ego. Entonces me doy cuenta ahí que llega una edad donde de repente despierto al mundo y me doy cuenta que vivo en una sociedad familiar. Por eso yo estoy de acuerdo en que la primera sociedad que conocemos como seres humanos es la sociedad de la familia. Entonces cuando a mí me preguntaban, ¿te gustó tu sociedad? Tenía yo que mirar con franqueza, con mucha realidad, y darme cuenta que mi sociedad efectivamente no me había gustado. Yo no sabía lo que era una familia disfuncional aún, pero sí presentía y me daba cuenta que mi padre no estaba con nosotros, porque mi padre se iba para Estados Unidos por largas temporadas, 5 o 6 años a trabajar, para podernos ayudar desde allá con dinero. Entonces yo crecí sin padre, yo crecí sin el apoyo moral de un padre, ¿no? O sea, sin el apoyo emocional de un padre. Entonces me daba cuenta que había faltantes en mi vida, me había dado cuenta que de alguna forma, pues mi vida no estaba, o mi familia no estaba conformada como las demás familias. Ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que mi vida era distinta. La pregunta creo que haces, Paulino, es de que si me gustó, en qué momento se formó. Me doy cuenta entonces ahí que entonces, cuando de repente me doy cuenta que hay una sociedad familiar que no me agrada, es cuando empiezan mis conflictos emocionales y la generación de mi pensamiento futuro. Por ahí sabemos que la educación o el manejo de la mente de un niño se da de los 0 a los 10 años. Es cuando tú le puedes injertar de alguna forma una forma de ser, válgase la redundancia. Después de los 6 años ya no educas a nadie. Entonces es donde empezamos a retomar las adicciones. Cuando yo lo tomo a los 13 años, yo me doy cuenta que lo usé inclusive como un mecanismo de llamar la atención. ¿Por qué razón? Porque yo me daba cuenta que cuando yo me enfermaba, cuando estaba yo pequeño y estaba enfermito, me gustaba enfermarme principalmente de calentura, fíjate, de lo que es la locura de la mente del ser humano. Porque entonces mi madre me acostaba en su regazo así y me ponía compresas de agua fría en la frente y me cantaba canciones de cuna bien bonitas. Y más que el remedio que me pudiera dar o la medicina que me pudiera proporcionar, ese abrazo es el que me gustaba, ese es lo que me alentaba a mí. Y ahí me doy cuenta entonces cómo nuestros hijos retoman un camino en las adicciones en base a la falta de atención de parte mía. O sea, me queda claro. O sea, no es que es vicioso, no es vicioso, pues mejor pregunta qué falta. Porque yo he entendido a través de lo trabajo que a veces llevamos a cabo, es que la droga, el alcoholismo, así como las señoras que se quitan del internet, de todas aquellas adicciones que retomamos para fugar de una existencia, es únicamente el problema o el resultado de problemas más profundos. Yo entiendo que ahí tenemos una terrible enfermedad del alma y así está escrito en lo que yo leo, ¿no? O sea, el darme cuenta de dónde viene mi problema, por eso dice por ahí, dice, la verdad nos hará libres, pero tu verdad, no la verdad de tu vecino, no la verdad de la gente que está junto a ti, no, que te conozcas tú porque soy. Entonces cuando me doy cuenta que realmente el epicentro de enfermedad soy yo mismo y me empiezo a dar cuenta de ello, empiezo a sanar. Y cuando yo empiezo a sanar, por lo tanto empieza a sanar mi tribu, se empiezan a dar cuenta y porque empiezo a mandar yo mensajes diferentes, donde empiezo a ser más comprensivo, donde empiezo a ser más tolerante, donde lo dominante se me quita a través de ir trabajando con mis miedos y muchas cosas que me van llevando a conformarme como un ser humano distinto. Entonces, sí hay hijos adictos, por supuesto, en todas las familias, yo tengo uno. Entonces, el día de hoy trabajo con él a través de tener una mejor comunicación con él, de poder hablar con él con un idioma distinto. Él tiene 38 años actualmente, se llama Carlos, igual que yo, y es igual que yo. Y yo sí lo decía, cuando yo tengo un hijo quiero que sea igual que yo, y mejor no lo hubiera dicho porque salió igualito, le salió igualito. Aguas con eso. Entonces, aguas con lo que declaras, no, que no sea igual que tú, es lo que yo te diría. Si tienes un hijo, no pidas que sea igual que tú, cabrón. Lo que sea diferente, porque si es igual que tú, ya le rompiste la madre, pobre chavo, ¿no? Entonces yo pienso que es por eso, Paulino, que se da ese tipo de decisiones en los hijos. No, pues la verdad es que siempre es un placer, siempre es grato de charlar, ¿no? Una palabra clave que yo te fue darme cuenta y reconocer que ahí es donde de lo que hemos estado hablando ese es el pedo. O sea, aceptar realmente que estoy mal o que tengo una enfermedad. Ahí es el principal obstáculo para mí, que fue eso, ¿no? Cuando dices, no, pues no has sabido vivir, o eso que tú manejabas, o así como tú eras, estaba erróneo. Chinga, pues ¿cómo? Que a mí me ha funcionado, llevo tantos años,
Y entonces, aceptar, ese es el tema, ¿no? Pues ahí empieza el cambio realmente, es decir, creo que sí, o sea, creo que mi idea, lo que yo decía, pues yo decía, puta madre, yo estoy bien, güey, pues a mí me encanta agarrarme a chingadazos y no hay quien pueda, y entre hermanos, o sea, ¿por qué? Porque ese era nuestro concepto de vida, ¿no? Para ser hijos, lo hemos mencionado, para ser hijos de un amado, bueno para el baile, bueno para los chingadazos y para las viejas. Me falta uno. Porque sí me gustaban los chingadazos y se bailar. Con otro no salí muy bueno. No, porque sí, llegando a la casa me chingan. No, el aceptar, ¿no? Realmente el aceptar y darme cuenta, ese fue el pedo para mí, para Jesús. El realmente admitir que estaba mal. Otro punto que yo también considero muy importante ahí en eso que estás tocando, es de que en base a lo que me hicieron, tengo mis reservas mentales en cuanto al resentimiento por lo que yo no tuve. Yo me di cuenta que mucho tiempo me agradaba boicotear la felicidad de los chavitos, fíjate. O sea, ¿dónde llegó mi pinche perversidad? Venganza, ¿no? Mi venganza oculta, cabrón. O sea, yo veía a un niño feliz que lo llevaban agarrado de la mano a la escuela y decía, pinche chamaco, guango, ¿no? Hijo de su pinche madre, ¿no? Porque esas eran mis palabras, güey. Porque como yo no lo tuve, pues no lo podía yo ver. Eso es algo que va a ser siempre y que va a estar oculto en la mente. Cuando lo ves en la calle dices, bueno, no le afecta nada al chavito, no que va con su papá. El problema es cuando empiezo a generar ese mismo sentimiento con mis propios hijos. Cuando empiezo a darme cuenta y decir, no, es que mi hijo se lo tiene que ganar, ¿no? Es que mi hijo o sea, empiezo a negarles o a boicotear la felicidad de ellos que yo no tuve a través de mis actitudes. Entonces eso también pues, va entendiendo con los chavos. A mí me lo llegaron a decir mis hijos. Oye, papá, pues, si tenemos lana, porque pues tienes dinero, porque gracias a Dios tú llegué a tener algo de una posición económica muy estable, ¿por qué no nos lo das si tienes dinero, no? Porque se lo deben de ganar, ¿no? Porque yo nunca lo tuve, porque para que sean hombres de bien, no es cierto, o sea, los tiempos cambian, pero mi mentalidad, pues hasta que le entendí que era una mentalidad retrógrada, una mentalidad que estaba fundamentada en lo que a mí me había sucedido, pues estaba yo otra vez guiando a mis hijos hacia el mismo lugar. Por eso entendí cuando un día alguien me dijo por ahí que solo un loco hace las cosas de la misma forma esperando resultados distintos. Solamente un loco, y sí es cierto, güey. O sea, si tú actúas como actuaron contigo, el resultado con tus hijos va a ser el mismo. No hay de otra, no puede haber de otra. Yo lo que vamos a hacer para que verdaderamente podamos llegar a una generación X distinta, donde nuestros hijos puedan sonreír y ser más seguros con ellos mismos, productivos, y sobre todo que sean hijos catapultados hacia niveles superiores de la existencia, es generar en ellos la seguridad que a mí no me dieron. O sea, si a ti te pusieron tus chingadas cuando eras niño y te pegaban por todo y por nada, cabrón, y piensas que esa fue una forma correcta de educar y lo sigues empleando de la misma forma, el resultado va a ser a lo mejor peor porque hoy ya tienen más información. Entonces, pues cambiar, yo pienso que el sistema es cambiar. Y hoy ya no existe el miedo en los hijos, ¿no? Antes pues teníamos miedo. No. Hoy ya no existe, entonces sí, el resultado es peor. Por eso pues te agarran a chingadazos casi, ¿no? No, es cierto. Y luego ya creces más, ¿no? No. O sea, y es donde hablamos de las composiciones del tejido social, o sea, se van perdiendo los valores en la familia. La propia sociedad maneja en la epístola de Melchor Ocampo el principal fundamento de lo que es el matrimonio, lo que es la familia. Y en ella habla precisamente de la unidad de la familia, del respeto que debe de precisar. Cuando existe el respeto dentro de la propia familia, porque a veces pensamos que respeto es que nuestros hijos tienen su cama, que tengan su cuarto ordenado. O sea, si quieren vivir así que vivan, güey, o sea, en su cuarto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Pero que haya respeto a los padres y entre uno mismo es lo mejor que les puede dar o los puede conducir hacia la calle, hacia una sociedad con un comportamiento y una visión diferente de lo que les rodea. Es lo que yo pienso y lo que a mí más o menos me ha dado resultado. Entonces, la verdad es de que esos temas son muy importantes. Se pueden desglosar de 1000 formas y podríamos pasárnoslas charlando hasta las 2, 3 de la mañana y no terminaríamos, porque son temas muy fuertes y muy profundos y que debemos muy amplios, y son verdaderamente para mentalidades o seguidores de esta página de Generación X que verdaderamente tengan el sentimiento de cambiar, de generar un cambio radical en sus vidas. Y radical es de blanco a negro, o de sol a águila, o de noche o día.
porque no hay de otra, o sea, los cambios... Tibios no. No, tibios no, los cambios... Obviamente, pues, qué fácil lo dices, ¿no? No, este es un proceso. O sea, lo que ha sucedido en mi vida no fue un suceso, requiere de un proceso que lleva tiempo, dinero, esfuerzo, berrinches, porque a veces no me agrada que me lo digan, pero que lo debo de aceptar, porque yo pienso que la verdad, lo más feo para un soberbio como yo que está hablando es ver o aceptar mi verdad en boca de otro. Y pues, ¿cómo me van a enseñar a mí a don Carlos, no? No, sí, o sea, realmente entender que no me la sé toda, ¿no? Y que yo debo de decidir si quiero estar bien o quiero estar mal, es personal nada más, es como yo lo veo. No, pues, no, definitivo. Yo creo que esta es una situación 100% personal. La visión, la forma de vivir, la forma de entender, pues es de manera individual, ¿no? Claro. Eso siempre es así. Pero bueno, al final compartir opiniones, compartir charlas, pues nos lleva precisamente a enseñar, ¿no? A aprender o a desaprender. Porque digo, yo escuchando ahorita a Charlie, a pesar de que pues seguido tenemos plática, pues siempre se aprende algo diferente, algo diferente. Entonces, pues no es más que, digo, yo ahorita las fechas y iniciábamos con eso, ¿no? Con las Navidades. Y yo sí era del Guadalupe Reyes, yo sí era del fiesta desde el 12 de diciembre y desde las posadas. Y no faltaba yo ni una posada, eran bailes tras bailes. Sí. Pero, digo, hoy entiendo que en efecto era ese grado de soledad en el cual yo estaba envuelto. O sea, siempre perseguí buscar en donde, como dicen, un placebo donde yo me sentía pues, bien. Claro. ¿No? Y en ese entonces, pues era, pues yo me acuerdo que pertenecía yo a una bandita donde me agradaba estar ahí, pero era para la aceptación del núcleo social que tenía. Me recuerdo perfectamente bien aquellos ayeres. A mí me daba miedo de venirme en la noche para mi casa, entonces imagínate. Y según tú, muy valiente. Muy valiente, ¿no? Corríamos hasta allá. Íbamos a los bailes y ya vamos a regresarnos. No, pues tú vete, yo aquí me quedo, yo me venía solito y me daba miedo, ¿no? Pero esa es la intención de que esto le llegue a personas que posiblemente hoy en día nos vean, nos observen y quizás se encuentren en esa misma situación en la cual nos encontrábamos y pues al final sea esto una guía para que ellos logren transformar o logren dar los siguientes pasos, ¿no? Porque, pues sí, yo de verdad que mucho tiempo anduve buscando pues cambiar, me di cuenta que necesitaba cambiar, pero no sabía cómo. Y ahorita que hablas de defectos y este tipo de cosas, y del ego, lo acabas de decir y tal pareciera que yo lo dije, ¿no? O sea, es como yo voy a ir a pedir ayuda. ¿Cómo? Si yo soy el que se la sabe de todas, ¿no? Yo les enseño, ¿no? Yo les enseño, ¿no? Sí. Pero sí, y digo, hoy ¿cómo la vives, Charlie? Pues mira, hoy la vivo con las vicisitudes y los problemas de diario, porque eso no se termina. Decirte que esto acaban los sufrimientos no es cierto, o sea, continúan. Sencillamente adquiero un fortalecimiento, una visión de la vida distinta, que me permite el darme cuenta que tengo la fortaleza de hacerlo, de enfrentarlo, ¿no? Quizás no me sale como yo quiero, pero vaya, de alguna forma estar en el conocimiento claro de que tengo el poder de transformarlo. Eso, para mí eso es lo importante. Ayer hablaba yo con uno de mis hijos y estábamos hablando por ahí un camioncito viejo y dice mi hijo, no, ese todavía le falta un chingo. Y le digo, no, mi hijo, para mí le falta poco. Para mí le falta poco. Entonces yo pienso que es como ver las cosas, ¿no? Tan complicadas o tan fáciles como tú quieras. Es como cuando decimos del vaso medio lleno al vaso medio vacío, pues como tú lo quieras ver, ¿no? La vida para mí es lo mismo. Si yo me la complico diciendo, no es que le falta un chingo, pues entonces me la creo yo mismo, me complico y le pongo piedras al camino para llegar al éxito, ¿no? Y llegar a vivir una vida perfecta, yo no quisiera decirte que me quiero conducir una vida perfecta, no, sino yo más bien lo quisiera considerar como un crecimiento espiritual, ni siquiera religioso, que me conforme como un ser humano agradecido con lo que tengo. Decía por ahí una amiga mía muy querida,
Si así no quieres lo que tienes, quieres lo que tienes, sí es cierto. A veces vive una frustración, cabrón, porque no tienes lo que quieres, porque quisieras tener un cochezote rojo con quemacocos y pues, traes un pinche bochito viejo, ¿no? Y entonces eso no te permite agradecer y sobre todo estar feliz con lo que tienes, sin dejar de luchar, porque lo que hoy practico yo es no la conducción a la mediocridad. Soy enemigo de la mediocridad. Soy creyente ferviente de que debemos ser conducidos hacia niveles superiores en la existencia. Así lo manejo yo y así lo considero. Siempre y cuando tú quieras hacerlo, Paulino. Entonces, uno de los conceptos que yo manejo es propiamente eso, o sea, no dejes de golpear, no dejes de pegarle al clavo. Tarde que temprano le vas a pegar a la cabeza y lo vas a enterrar. Nada más no desistas, ¿no? Cuando dicen por ahí que no es la gota la que perfora la piedra, sino la constancia, ¿no? Y lo he visto en muchos ejemplos, ¿no? O sea, pinches hoyísimos que hay en piedras muy fuertes a través de una gotita que de manera persistente cae. Para mí eso es la vida. Es diariamente levantarte con la complacencia de que puedes disfrutar un nuevo día, de que lo puedes transformar y hacerlo como tú quieras. Yo hace ya casi un año perdí un ojo. Por ahí se los encargo a quien nos esté viendo, si lo ven, que me hable, no para irlo a recoger, porque perdí el ojo derecho. Yo hace aproximadamente 3 años me hice una operación bariátrica para el tema de mi diabetes. Yo bajé aproximadamente 45 kilos y lo hice con la finalidad de vivir mejor. Y efectivamente la operación fue un éxito. O sea, todos mis niveles metabólicos están perfectamente bien. Pero fíjate que hoy me doy cuenta que son de las cosas amargas que te pasan en un crecimiento para ver de qué estás hecho, para ver si lo que la vas a aguantar. Entonces, hace un año aproximadamente, pues yo estaba trabajando con Chucho en una madrugada y empecé a ver diferente. ¿Y qué crees? Que perdí el ojo derecho. De este ojo ya no veo absolutamente nada. Entonces, hay pruebas de ácido en la vida que te van a poner para ver si es cierto que la vas a aguantar, si es cierto que estás creciendo como ser humano. Pero cuando todo va bien en la vida, pues qué feliz estás, pues traes la lana en la bolsa con un buen fajo de billetes, andas, tu familia está bien, tienes buen coche, tienes 2 casas, la vida te sonrisa a toda madre. Pero ¿qué crees? Que dentro del camino hacia encontrar la verdadera madurez y la verdadera estabilidad de tus emociones, vas a pasar por varias pruebas. Yo por eso soy muy amante de la fe de Job, y esto no es religioso, me queda claro. Sin embargo, yo creo mucho en ello porque antes de yo quedarme tuerto, porque hoy fui conocido como Carlos el Tuerto. Entonces, ¡qué miedo! No, de verdad. Y de verdad es que es placentero. Dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces soy el rey, soy tuerto. Fíjate que me doy cuenta de la fe de Job, de que yo soy seguro, porque creo mucho en Dios, y yo creo mucho en Él, y no por conveniencia, sino por convicción. Me doy cuenta de que yo estoy seguro que el diablo, como a Job, le ha de haber dicho a Dios, fíjate, a ver, déjame tentar a tu siervo Carlos, dice que te sirve, que ya está cambiando, que es mejor papá, déjame tentarle su salud, para ver si siento que te ama, aún así, ¿no? Entonces yo por eso que Dios le dijo, está bien, pinche diablillo, tócale su salud, pero no le toques su alma, porque su alma me pertenece, chinga su madre que me hace ciego de este ojo, compadre. Entonces, ¿qué crees? Sí renegué, te lo voy a decir. No te voy a decir, puta, gracias Dios porque me dejaste ciego. No, güey, renegué. Renegué en contra de mi padre, inclusive en el cielo, porque dije, ¿cómo es posible, cabrón? Si yo ya estoy cambiando, estoy tratando de ser mejor padre, ¿por qué me tiene que pasar esto? Pero ¿sabes qué? Llegué a entender que Dios está ocupado en mi vida. Por eso te quiero decir esta mañana tarde, que si estás pasando por alguna dificultad en tu vida, estás pasando por una circunstancia que no te esté agradando, aguanta. Dice por ahí que por mientras eso suceda, permanece mirando hacia el cielo, aunque de momento no veas nada. Una promesa hermosa, ¿eh? ¿Qué quisiera esto? Que va a llegar tarde que temprano, que Dios tiene sus tiempos. Entonces, cuando Dios toca sí renegué, y el día de hoy quiero decirte que para mí esto me está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque me está haciendo un mejor padre, me está haciendo apreciar lo que tengo de salud, de darme cuenta que tengo la oportunidad de ver, aunque sea con un ojo, y veo bien, o sea, manejo con mi ayudante, pero manejo.
Entonces, no fue tan crítica la situación, gracias a Dios. Entonces, la aceptación dentro de cualquier proceso es muy importante. O sea, aceptar que esa es mi condición. Aceptar que tengo un hijo alcohólico y que debo de tratarlo. No enojarme porque es algo, sino ver la forma de ayudarlo otra vez, de cambiar mi forma de ser, porque a él no lo voy a cambiar. No tengo el poder de hacerlo, tengo el poder de cambiar yo, no de cambiar a la gente que me rodea. Cuando yo cambie a través de la aceptación de lo que estoy viviendo, mi mensaje va a ser diferente hacia el exterior, entonces me van a observar y entonces pueden cambiar ellos si alguna vez quieren. Y es alcohólico y ya me dejé de pelear con él, o sea, que se emborrache lo que quiera, que se beba lo que tenga que beber, tiene que vivir su fondo de sufrimiento, tiene que alcanzar a darse cuenta que lo que está haciendo no es, pero lo tiene que ver él, no lo tiene que ver con mis ojos. Entonces, darme cuenta de todo ello me lleva al convencimiento de que por eso me gusta participar con este tipo de programas, porque nos conducen directamente a eso, que sin ser religiosos, estar agrupados en ningún lado, sino simplemente en el estudio de nosotros mismos. En darnos cuenta que podemos llegar a cambiar si queremos, si lo pusimos de manera diferente. Y de que puedes vivir el tiempo que seas feliz, el tiempo que quieras ser feliz, es una decisión personal. Tú te preguntabas eso, no sé cómo le voy a hacer. Bueno, sí, es decisión. Dice que una vez llegaba un tipo a un panteón, a un pueblo X. Y si sabes, lo debes de saber, el de todos los panteones dice, aquí yace fulano de tal, nació tal día y murió tal día, descanse en paz. Recuerdo de su familia y esposa e hijos de la chingada le ponen cuando ni se acuerdan de ellos, pero bueno, porque así es, cuando ya se mueren todos se acuerdan de uno, ¿no? Y así dicen todos los epitafios de las tumbas, y aquí yace fulana de tal, nació tal día, murió tal día, y etcétera. Todos dicen así. Creo que no está equivocado en ello si conoces un panteón. Pero dice que ese tipo un día llegó a un panteón, y en ese panteón los epitafios de las tumbas eran distintos, y decían uno de ellos, aquí yace fulano de tal, 6 horas, y veía otro y decía, aquí yace fulana de tal, 5 años, acá yace fulano de tal, 7 años, acá yace fulano de tal, 3 horas, y así todos tenían tiempo. Dijo, oiga, señor sepulturero, ¿por qué razón aquí los epitafios no son como los demás? Que dicen, nació tal día y murió tal día. Dijo, dice, porque aquí a los epitafios se les pone el tiempo que fueron felices. Entonces la pregunta esta tarde sería, ¿cuántos días, cuántas horas o cuántos años quieres que diga tu epitafio? Eso es decisión personal. O sea, ¿qué te invito esta tarde? A que intentes ser feliz, a que te levantes con el agradecimiento de que estás vivo, de que tu familia está completa, de que hay adicciones dentro de la familia, sí, pero que tú no las vas a curar, que no te hagas coadicto o codependiente de un adicto en tu familia porque tú lo necesitas al adicto para vivir. Eso viene a aprender últimamente. El día que se acabe el adicto en tu casa, tú vas a morir de tristeza porque ya no hay por quién estarte conmiserando, preocupando. Entonces, de verdad que es un cambio radical de la forma de pensar. Yo los invito esta tarde a que intentemos ser felices, a que busquemos la ayuda. No sé si Generación X tenga una página donde puedas consultar, donde hay gente especializada, donde es el día de hoy que hay trabajadores sociales que están listos para atender tu llamada, para poderte ofrecer la ayuda si tú quieres, porque eso si tú quieres. Si tú has pensado que tu existencia no tiene razón, que vives en un vacío existencial o en una pinche necesidad neurótica de afecto, no sé qué estés pasando, no te preocupes, sí hay una solución. De hecho, si aquí abajo van a pasar los números y los correos a los cuales pueden hacer llegar preguntas también, y sobre todo, si están pasando por un tema similar, podemos canalizarlos a las áreas, como dice Charlie, a las áreas profesionales o de ayuda. Así es, o sea, y ahí está, o sea, yo agradezco la invitación que esta tarde me hace Generación X aquí al amigo Paulino, al amigo Jesús, porque de verdad me pareció interesante. O sea, yo todo lo que sea el poder llevar un mensaje de ayuda, un mensaje de superación personal, para mí es muy bueno. Yo soy padrino Charlie y hoy me bautizo como Charlie el Tuerto. Entonces, si quieres que yo conteste algunas preguntas, con gusto. No tengo mucho conocimiento, dice por ahí, soy pendejo, pero Dios me ayuda. Entonces, pues puedes contar con eso, ¿no? O sea, con toda confianza. Podemos ir como cuando fuimos allá al cerro con pinche frío, llevamos a Samuel. Sí, exactamente.
Porque hemos andado por todos lados, compañeros. La Muchas verdad, vivencias. Sí, muchas vivencias. La verdad, esto es generar en nosotros y en la gente que conformamos esta generación X el sentimiento altruista de poder dar todo sin esperar recibir nada a cambio. Lo que podamos hacer es, a través de las experiencias, poder decir que se puede vivir de manera diferente, que las veces que sea necesario yo aquí estaré si tú lo quieres, si los compañeros me invitan, con todo gusto, y aportar humildemente lo que sé dentro de mi poco saber, poderte decir que sí se puede vivir de manera diferente. Muchas gracias, Paulino, por tu invitación. Muchas gracias, Jesús. La verdad fue un placer estar con ustedes en este estudio. Y bueno, pues, buenas tardes a todos. Charlie, muchísimas gracias. Sabes que te tengo gran estima, te quiero mucho. Muchas gracias por unirte a este proyecto. Hoy estamos estrenando playeritas. Sí. Por ahí también nos hizo favor de los mandiles también. Charlie nos hizo llegar los mandiles. Entonces, la verdad es que estamos muy emocionados. Hay mucha gente que nos dice, ustedes síganle, que les valga, ¿no? Y la verdad es que lo único que nos resta es agradecerte y agradecerle a Dios pues, estas bendiciones y estas charlas, ¿no? Y ese aprendizaje, ojalá y le llegue a muchas personas. Y claro que sí, si ustedes están envueltos en alguna situación, cualquiera que sea, y requieren ser escuchados, nosotros los podemos canalizar y con muchísimo gusto. Entonces, así es, pues, por nuestra parte, agradecerte, Charlie, el haber estado aquí. Efectivamente lo dijo, es parte de este proyecto, no hoy es una de las primeras apariciones de muchas, porque realmente es enriquecedor escuchar y conocer también las opiniones de Charlie, porque es eso, opinión, ¿no? Bien lo dijo, no es profesional, no somos profesionales, todo es opinión, pero que lo que esperamos es que le pueda servir a alguien que está pasando por un momento similar y decir, ay, güey, pues si este que es pendejo pudo, pues ahora yo, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. Sí. Pues bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga y muy felices fiestas en estos fin de año. Claro. Y el agradecimiento a Víctor Fuerte de ATF por también nuestras playeras. Ya vienen las otras cosas, pero también le mandamos un saludo. Poco a poquito se va. Yo no sé poco a poco se va lejos. Yo no sé quién sea Víctor ATF, pero qué culero, a mí no me mandó nada. Debes una. No, y sabes que yo te quiero decir un último mensaje navideño. Yo sé que quizás como yo, cuando fuiste niño, tuviste muchas necesidades o quisiste tener muchas cosas de niño. Yo te quiero decir que si el día de hoy tienes para comprarte la muñeca que siempre quisiste, el carrito que siempre deseaste corretear o empujar, cómpratelo, no importa cuánta edad tengas. Cierra esos círculos que dejaste abiertos cuando eras niño para que puedas darte cuenta que la felicidad no tiene fecha de caducidad, que puedes ser feliz cuando quieras, para que la herida cierre, para que nada quede abierto en tu vida y esta Navidad puedas abrazar a los tuyos, puedas sonreírle a la vida y darle gracias a Dios por la existencia, porque te puedas dar cuenta también que puedes ser útil a los demás sin pensar en el dinero, como lo pensé yo mucho tiempo. Te repito nuevamente, como te lo dije desde un principio, esto es algo altruista, es algo generoso que se ha creado aquí para poder generar lo que es hoy Generación X, que únicamente tiene como objetivo es el compartirte que se puede vivir sin aspavientos, sin grandes presunciones, un método de vida diferente. No te estamos invitando a ninguna agrupación, no te estamos invitando a ninguna religión, a nada que no quieras ir, que eres un ciudadano libre, que aún creyendo en lo que quieras, es aceptable. Que lo único que te pido esta tarde es que únicamente quien tienes la obligación de creer es creer en ti mismo. Buenas tardes. Así es. Pues muchas gracias, eso es todo. Saludos.